Vamos a revisar lo básico con respecto al motor de inducción. Vamos a hacer un pequeño repaso para poder revisar, eh, el circuito equivalente, las pérdidas, y de ahí vamos a hacer unos ejercicios que están auspiciados por el Chapman. Así que, hola Felipe. Así que cualquier duda, siempre recuerden que el ramo, el profe lo hizo en función del Chapman, en función del Fitzgerald y del Fraile Mora. Sí, así que y bueno, están en español, así que ustedes deberían constantemente estar revisando esos libros. Y son buenos libros, ¿sí? Ahora, si leen en inglés, como ya he comentado, tienen no sé, infinitos libros de máquina, y muchos, muchos. Por eso cuando yo saco ejercicio, saco de libros rebuscados para que no los pillen ustedes. Ya, pues. Bueno, ¿cuál es la gracia del motor de inducción? Bueno, la gracia es que a diferencia del motor sincrónico, es que el rotor gira a una velocidad que es distinta a la velocidad de sincronía de las frecuencias con la cual uno está alimentando la máquina. O sea, la idea del motor sincrónico es que este gire de tal manera o gire en función que el rotor gire en función de la frecuencia con la que uno está alimentando el estator. ¿Sí? En este caso, como ya bueno, tuvo que haber comentado el profe, el rotor el rotor, ¿cierto? El rotor gira a una velocidad mecánica, la cual esta velocidad mecánica va a ser distinta a la frecuencia de, del estator, ¿sí? Entonces aquí digamos que tengo esto conectado así. Y digamos que yo estoy alimentando este rotor, digo el estator, para que se produzca un campo que, bueno, en este caso esta máquina es trifásica, ¿cierto? Como, como es trifásica, eh, el campo magnético del entrehierro no es constante, ¿cierto? No es como el caso de la máquina DC, donde ahí el campo es constante. En este caso tenemos un campo que va variando, ¿cierto? Y tiene una dirección que va variando. El fasor va variando. Entonces, en este caso de acá, eh, el rotor gira a una velocidad distinta que en el caso de la alimentación de la red, ¿sí? O sea, recuerden que la alimentación de la red, ustedes la pueden determinar en función del 2pi f, ¿sí? ¿Qué produce esto? Bueno, que la velocidad de esto sea distinto a la velocidad sincrónica, ¿ya? Así que, bueno, para que lo tengan siempre presente, que en realidad lo van a ocupar eh, se ocupa, ¿cierto? Tanto para esta máquina como para la máquina sincrónica. La velocidad de sincronía, si la definimos como RPM, se calcula como 120 por la frecuencia de alimentación partido en los pares de polos. Esto de acá entrega en RPM. Esto llamémoslo N-sync, ¿ya? Esta es la velocidad sincrónica, ¿sí? Con la cual gira el campo magnético que se encuentra producido por mi estator, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que en el caso de la máquina sincrónica, como bien dice su nombre, el rotor va a girar a esa velocidad, ¿sí? En este caso no. En este caso, mi velocidad mecánica es distinta que mi velocidad sincrónica. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, que se define lo que es el deslizamiento o la velocidad del deslizamiento primero que todo, que no es nada más que una velocidad relativa, recordemos velocidades relativas de mecánica, es nada más que una velocidad relativa dada por la velocidad sincrónica y la velocidad del motor. Y con este término obtenemos lo que sería eh, el deslizamiento de la máquina, que no es nada más también que un porcentaje entre mi deslizamiento, o sea, mi velocidad relativa, y mi velocidad sincrónica. Así que esto, bueno, se calcula de esta manera, o también que reemplazando justo lo que es
la definición de deslizamiento, esto quedaría como nsync nm partido en nsync. Esto lo van a ocupar para todas las casos de las máquinas, así que ahí atentos con esto. Bien, ¿hasta acá alguna duda? ¿Se entiende? Deslizamiento, así se llama el S. Ya, pues entonces, bueno, ustedes manejando estas ecuaciones pueden determinar o pueden llegar a determinar que la velocidad mecánica, así para que sea más fácil de calcular, si te dan el deslizamiento, la velocidad mecánica está dada por 1 menos s, la velocidad sincrónica. Esto está en RPM. Ahora, si ustedes generalmente es como lo anotan en la notación de esto, podría ser omega m, que ya es en radianes, es igual a 1 partido en s, omega 5. En realidad es lo mismo, ¿ya? Aquí está la otra que generalmente se ocupa. Esta y esta son generalmente se ocupan. Y por si les preguntasen, debido a, bueno, es claro que el rotor gira distinto que, bueno, que la corriente de alimentación. Por lo tanto, ¿qué pasa con este tipo de máquina? Que es la frecuencia que se maneja en el rotor es distinta a la frecuencia también con la que uno alimenta. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, la frecuencia en este caso también es distinta. ¿Y cómo se define? Rápidamente se define como la frecuencia del rotor está dada por S por la frecuencia del estator. Aquí también nos pasa lo mismo. La frecuencia que es la que se induce en mi rotor tiene que ser distinta. Este set de ecuaciones tienen que tenerlo siempre presente. Ahora, ¿cuál es la gracia del motor de inducción? ¿Recuerdan alguna ventaja? ¿Les comentaron alguna ventaja de este motor? ¿Alguna aplicación de este motor que ustedes conozcan? ¿Por qué yo usaría el motor de inducción? Mantenimiento. ¿Por qué? ¿Cuál es la gracia del motor de inducción en el tema de mantenimiento? Bueno, el caso de motor de inducción, como está construido y cómo funciona, no necesitamos tener un dispositivo colector, ¿cierto?, que esté alimentando el rotor. Esto funciona netamente mediante la inducción. Por lo tanto, se puede construir, que era bueno, uno de los contras que tenía el motor DC, que generalmente el colector tenía que ir constantemente realizando mantenciones. En este caso no. En este caso uno inserta el rotor, que es una cuestión maciza de fierro, ¿sí? Una cosa muy robusta, muy duradera. Entonces en este caso, este motor, y que fue me imagino que la razón por la cual empezó a reemplazar a los otros es que era muy robusto y requería menos mantenimiento. Ahora, este motor se sigue ocupando harto, obviamente, y también se ocupa en generación eólica. O sea, no un tipo especial de motor, que se llama motor de doble excitación, que es de inducción, se ocupa en energía eólica. Así que es un motor que todavía se utiliza, y que bueno, está ampliamente utilizado como motor y bueno, también se ocupa como generador en algunos casos, en ese caso eólico. Ya. Este motor, eh, si nos vamos directamente al modelo equivalente, ya circuital, es similar a a un transformador, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Es que, a diferencia del transformador, la frecuencia del rotor es distinta a la frecuencia del estator, ¿sí? Ahora recordemos que para los transformadores, el primario y el secundario tenían la misma frecuencia, en este caso no. Así que, si hacemos esto,
tenemos que el modelo circuital generalmente se trabaja por fase, ¿ya? Así que tengan eso presente. Este es el modelo circuital para una fase, ¿sí? Es mucho más sencillo trabajarlo así que trabajarlo para las tres fases. Es algo más o menos así. JXR. Y acá tenemos la rama de magnetización. ¿Sí? Que ya sabemos por qué son las pérdidas que están dadas por el núcleo. Y acá tenemos, este es R1 y este es JX1. Y este de acá, no sé, por decir RM y este JXM. Ya, este es el modelo. Generalmente no se trabaja con este modelo porque hay bueno, se realizan algunos cambios para poder obtener un modelo un poco más sencillo de trabajar por fase. No lo vamos a revisar ahora, pero porque no sé si bueno, no sé si el profe lo vio o bueno, lo tiene que ver pronto, pero voy a dejarle eso a él. Uno de acá obtiene un modelo equivalente un poco más sencillo que está todo referido al estator. Y ese modelo está dado por lo mismo, pero todo referido al estator, ¿sí? Así que hay que considerar esos cambios de frecuencia que poseen esto, ¿ya? Así que ahí atentos con eso porque no, obviamente uno al... Uno refiere esto al estator, pero tiene que considerar que hay cambios de frecuencia. Obviamente esto va a afectar al X, ¿sí? Estator y rotor, bueno, la alimentación la hago acá, ¿ya? Para que la alimentación está acá, que sería una frecuencia de fase. Y como alimento acá, este es mi estator, ¿sí? Y acá podríamos decir que esta parte de acá es el entrehierro, ¿no? ¿Ah? Entrehierro, y se induce entonces una corriente en el rotor. Así que podríamos decir que esta parte de acá es el estator y esta es el rotor. Veanlo así, o sea, esta parte de acá circuital es toda la parte del estator, donde uno alimenta, bueno, alimenta y todo, ¿cierto? Tiene sus pérdidas y pasa al rotor, que sería, bueno, la parte que tiene toda esta, bueno, tiene estos fierritos que es para inducir la corriente. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? Dígame si se entiende. ¿Alguna duda hasta acá? Puede ser medio extraño pasar de esto a esto, que no sé si lo vieron tampoco, pero en realidad veanlo de esta manera. Acá tienen el estator, que está, ya gracias, que está las pérdidas, ¿cierto? Pérdidas del fierro, pérdidas de... Este R1 está relacionado a las pérdidas del devanado, al X1 está relacionado a las pérdidas de dispersión de mi devanado, y esto se transmite por el entrehierro al rotor, donde aquí también tengo dispersión y tengo obviamente mis pérdidas porque ahí tengo conductores, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Esta parte de acá se refiere todo al estator, ¿sí? Y para referirlo hay que considerar estos cambios de frecuencia. Recuerden que la frecuencia del rotor es distinta a la frecuencia del estator. Si no, no funcionaría la máquina. O sea, necesitaría otras cosas para que funcione como motor sincrónico. Así que el modelo tiene que quedar así, como lo voy a dibujar acá. Acá tengo una resistencia. Esta inductancia que es distinta, ojo, esta la voy a llamar X2. Y esta resistencia, si cuando ustedes vean, o bueno, si lo pueden hacer, el trabajo de cambio les va a quedar como un R2 partido en S. Así que va a depender obviamente del deslizamiento. Y acá tiene la rama de magnetización que no le hicimos nada, así que lo vamos a mantener. Esto es JXM y este es RM. Y acá tenemos entonces la relacionada al estator. Y esto es X1. ¿Se entiende hasta acá? Este es el modelo que ustedes trabajan. Y esto ustedes lo alimentan con una tensión de fase.
Entonces, si ustedes, por ejemplo, tengan un ejercicio, les dice que el motor funciona con, no sé, pues les dice, no sé, 500 volts, ¿ya? Les tienen que indicar la forma en que está conectado, porque el motor se puede alimentar tanto en conexión estrella como delta. Entonces, en el caso de que esté conectado en estrella, la tensión va a cambiar. Porque, ojo que esto tienen que saberlo y no lo pregunten nunca más. Siempre en los casos de estos motores que son trifásicos o funcionan con corriente alterna, el dato de placa de tensión es tensión de línea. Así que nunca es tensión de fase, siempre es tensión de línea. Entonces, si ustedes les dicen que se alimenta con tensión nominal, conexión estrella, eso es tensión de línea, así que tienen que transformarlo a tensión de fase. Ahora, si estuviese en delta, ahí no hay problema, ¿cierto? Ahí lo que cambiaría en ese caso sería la corriente. ¿Se entiende hasta acá? Vamos a ver un ejercicio de eso, así que ahí me imagino que va a quedar un poco más claro. Así que este es el modelo importante y esto es lo que ustedes tienen que generalmente trabajar en el ramo, ¿ya? Bueno, hay una variación de este que también lo vamos a ver, ¿ya? Ahora, siempre importante tener en claro que esto es para una fase. Entonces, por ejemplo, si ustedes les preguntan cuál es la pérdida en R1, asumiendo que aquí está circulando una corriente, llamemos la corriente I1 también. ¿Cuál es la pérdida en R1? Bueno, para la máquina total, la pérdida en R1 tiene que ser 3 veces la corriente por R1, porque recuerden que esto es un modelo en una fase, así que tienen que calcular todo como por 3. Ya. ¿Y cómo es el diagrama de potencia de esto? Que también es algo que tienen que manejarlo. Bueno, vamos a dibujar. Tenemos la potencia de entrada, el pain. Lo primero que tenemos es la pérdida en R1, ¿sí? Así que aquí lo primero es una pérdida en R1. Esto sería, llamémoslo como pérdida del cobre en el estator, ¿ya? Esa es la primera pérdida que tenemos. Después tenemos las pérdidas en el núcleo, ¿cierto? O sea, las que están dadas la, por la rama de magnetización. Esta. Así que ahí tienen las pérdidas por la rama de magnetización. Si nos fijamos en el modelo real de esto, luego de esto, si se fijan, la pérdida de R1, pérdida de estator, pérdida por rama de magnetización, después pasamos al entrehierro, que sería entonces el gap. Así que pasa, después de esta pérdida, pasamos al gap, ¿sí? Que sería una división, y esta es potencia en el entrehierro, o PG, por así decirlo. Potencia en el entrehierro. Luego esa potencia en el entrehierro pasa a mi rotor, ¿cierto? Así que luego de esto tenemos las pérdidas por cobre en el rotor, ¿cierto? Así que, bueno, estas las pérdidas en el núcleo, pérdidas del cobre en el rotor, y luego de las pérdidas del rotor, que sería justo acá, ¿qué pasa? Bueno, se transforma toda mi potencia que queda, se convierte a potencia mecánica. Así que luego de esto tenemos la transformación a potencia convertida, podríamos decirlo, potencia electromagnética convertida. Y luego aquí tenemos, bueno, las pérdidas por roce y ventilación, y algunas pérdidas podríamos llamarlas misceláneas, ¿sí? Y ahí tenemos entonces la potencia de salida. Esta de acá es pérdidas por roce y ventilación, pérdida agregada, y tenemos entonces la potencia de salida, o Pout. Que no nos engañe la forma con la que entra y sale, porque estos motores tienen generalmente eficiencia muy alta. Si recordemos que los motores eléctricos se caracterizan y bueno, son mejores que los mecánicos porque la eficiencia es muy alta. ¿Ya se entiende esto? ¿Alguna duda hasta acá? Esto tienen que manejarlo porque les puede servir mucho.
Las pérdidas, ¿te refieres a la pérdida esta de acá? ¿Esta? Ya son misceláneas, son pérdidas agregadas, no sé, podría haber alguna, no sé, una falla pequeña, cosas así. No sé, pérdida agregada, no sé. Imagino que el comodín que usan siempre cuando dan generalmente son menores al 1%, así que, bueno, son muy pequeños. ¿Ya se entiende? Claro, bien, sí, como un margen de error. Ya, díganme, hay 4 personas, por favor díganme los 4 si se entiende. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran comentar? Muchas gracias. Ya, bueno, llevamos casi media hora de pura materia. Yo creo que podríamos pasar al primer ejercicio y de ahí, bueno, me quedan unas cosas que tocar todavía, así que, pero hasta ahora podemos determinarlo. Ya, dice que un motor de inducción de 208 V, 10 HP, 4 polos, 60 Hz, conectado en I, tiene un deslizamiento a plena carga del 5%. Me piden entonces la velocidad síncrona del motor, velocidad del rotor con carga nominal, frecuencia del rotor con carga nominal y cuál es el par en el eje del motor con carga nominal. Entonces voy a aprovechar de abrir el MATLAB para poder ir calculando. Ya, pues, entonces hagamos el primero. ¿Cuál es la velocidad síncrona del motor? O bueno, sincrónica. En RPM, esto sería 120. No, ¿por qué? No, motor de inducción. 120 por la frecuencia partido en par de polo. Ya, y esto tiene, bueno, esto es 120, así que esto se mantiene constante. La frecuencia es 60 y los pares de polo, bueno, son 2. Espérense, esta ecuación, 120 pares de polo. Ya miren, esta ecuación de acá, que es la que había mencionado antes, para el 120 se ocupa el número de polos. Ya, ahí error mío. Para el caso, pero también podríamos considerarlo como, bueno, para este caso es número de polos. ¿Ya? O sería 60 por pares de polos. ¿Ya? Pero en este caso con 120 el número de polos. En este caso, si se fijan, el número de polos es 4. ¿Sí? Así que si queremos aplicar esta ecuación, bueno, primero que todo, esto es P nomás, y esto de acá es 4. ¿Y cuánto va a dar esto? Bueno, esto es 3600 partido en 4. No, no es 3600, pero esto va a dar APP 180 RPM. Justo 180, 1800 RPM. Oh, manda el chat lo que estaba calculando. Ya, se me mezcló el chat con el MATLAB. Bueno, esto de acá sería P. ¿Cuál es la velocidad del rotor con carga nominal? Entonces, si me dice que el deslizamiento es al 5% con carga nominal, quiere decir que necesito ocupar eso para poder calcularlo. ¿Ya? O sea, cuando funciona de manera nominal mi máquina, funciona con este deslizamiento. Recordemos que el motor no puede funcionar al deslizamiento igual cero. ¿Ya? Es un margen que nunca llega. Así que la velocidad mecánica sería igual a 1 menos S por N5. Así que aquí tendríamos 1 menos 0.05
por 1800, y eso va a dar aproximadamente, bueno, esto sería 1 menos 0.05 por 1800, da justo 1710 en RPM. C. ¿Cuál es la frecuencia del rotor con carga nominal? Bueno, también lo vimos, esto es sencillo, sería frecuencia del rotor es igual a S por la frecuencia del estator. Por lo tanto sería 0.0560. ¿Y cuánto da eso? 3. ¿Sí? Fíjense la diferencia de frecuencia entre el rotor y el estator cuando están fusionando a carga nominal. Bien, y por último, ¿cuál es el par en el eje con carga nominal? Bueno, eso podemos calcularlo con la potencia de salida. Así que tenemos que, vamos en este caso de acá, T, el torque nominal va a ser igual a la potencia de salida por el WM. En este caso de acá, vamos a asumir la potencia de salida como la potencia que me da en el dato de placa, ¿ya? Así que esto de acá sería 10 HP, esto es por 745.7 si no me equivoco, por el WM, que es mi potencia, es mi velocidad del motor. Así que esta cosa es 170, 1710 por 30 partido, pi partido en 30. ¿Y cuánto da eso? 10 por 745.7 partido en 1710 por pi partido en 30. Ya eso me da aproximadamente 41.64 Newton metro. Ya. ¿Alguna duda hasta acá? Este ejercicio era sencillo, solamente aplicando directamente las ecuaciones que ya, bueno, ya las presentamos. Ya. Mire, continuando con esto, hay algo que es interesante ver de acá, que es, recordemos que esto de acá, ¿y por qué 74? Ah, porque, bueno, un HP es igual a 745.7, si no me equivoco, watts, por eso lo usé. Sí, acuérdate que para calcular el torque lo calculo con watts, sí. Hay una cosa interesante de acá, que para luego continuar y determinar un modelo distinto, por así decirlo, es que podemos relacionar las pérdidas o poder ir calculando, que es lo que bueno, generalmente se hace, relacionando las pérdidas con respecto a las potencias. ¿A qué me refiero con eso? Es claro que en este caso de acá, si se fijan, mi potencia en el gap es igual a la potencia, y que bueno, para esto sirve hacer el diagrama de potencia, la potencia que ingresa menos las pérdidas en el cobre, menos las pérdidas por el núcleo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se determina esto? Ya lo habíamos dicho. En este caso de acá, si circula una corriente I, esta de acá, que es las pérdidas por el cobre, yo las calculo. Recordemos que esto es trifásico, así que sería 3 veces la corriente al cuadrado por R1. Y esta de acá, bueno, la calculamos con esta, ¿sí? Aquí si circulase una corriente, también, no sé, por así decirlo, podría ser IM1, la podríamos calcular con esa corriente. Esta expresión de acá generalmente no se considera, ¿sí? Es debido a que la mayoría de la corriente que circula por acá circula por la rama magnetizante, por la parte magnetizante, esta parte de acá, donde está la inductancia, así que generalmente esta no se da.
Así que generalmente las pérdidas en el núcleo no se consideran, ¿ya? Pero en el modelo general sí está. ¿Qué más podemos obtener acá? Bueno, que si se fijan, la potencia en el gap, bueno, se puede determinar con todo esto de acá. Y también la potencia convertida es igual a la potencia en el gap menos las pérdidas del cobre en el rotor. ¿Ya? Ya, ¿y de esto qué es lo interesante? Bueno, las pérdidas en el gap están dadas por este término de acá. ¿Sí? Este término no es justamente la resistencia del rotor, recordemos que en este caso se refiere como esto, sino que esta resistencia de acá está dada y bueno, es en función del deslizamiento, ¿sí? Así que no es justamente la misma, ¿sí? Aquí después podemos obtener un nuevo modelo que es para poder organizar un poco mejor eso. Por lo tanto, en este caso de acá, se puede determinar la potencia del gap, o sea, PG, se puede determinar ocupando esta resistencia de acá. Así que eso sería 3 veces una corriente que circula por este lado de acá, que podríamos llamarla I2, 3 veces I2 al cuadrado por R2 partido en S. Y las pérdidas, que serían por respecto a esta resistencia, sería PSU, que estas sí son las pérdidas del cobre en el rotor, estarían dadas 3 veces por esta corriente por R2. Pero si yo considero que está este R2 acá partido en S, ya representa, bueno, está relacionado con el deslizamiento. No es mi pérdida por el cobre. Si la pérdida por el cobre la calculo ahí sí, normal, con esta resistencia R2, pero sin considerar SS. Bien, ¿se entiende hasta acá o medio enredado? Yo intento dar como una ligera explicación porque, bueno, yo no... P es la potencia que se convierte. Acá está. Esta potencia es la que se convierte a mecánica. ¿Se entiende? Se entiende más o menos, pero algo se entiende. Pero que no se entiende. Es que recién vine a cachar que era potencia que se convierte, ¿no? Como que ahora le doy a lo que dijiste. Ya, bueno. Ya, para no enredarnos más con ecuaciones, quedémonos con esta ecuación que, bueno, esto de acá ustedes lo pueden ir desarrollando siempre porque en realidad es ir restando y considerando y restando pérdidas. Pero desarrollando estas ecuaciones podemos obtener que esta sí es importante que ustedes la manejen, que la potencia convertida por la máquina va a ser igual a 1 menos S la potencia en el entrehierro. ¿Ya? Esto, bueno, por ahora considérenlo como que existe, ¿no? Ya, no nos vayamos para el tema de la deducción. Y, ¿qué más? Bueno, que el torque electromagnético, el torque inducido que genera la máquina, el torque inducido o torque electromagnético, va a estar dado por la potencia convertida partido en la velocidad mecánica, o también la pueden calcular como la potencia en el entrehierro partido en la velocidad sincrónica. Fíjense que son distintas porque esta de acá, que es la típica en la que ya han visto para el caso para el caso del motor DC, potencia convertida partido en la velocidad mecánica. Pero en este caso, eh, también podría determinarla como la potencia en el entrehierro partido en la velocidad sincrónica. Y esto justamente porque si se fijan, la potencia convertida es igual a PG
por 1 menos S, y la velocidad mecánica, que lo habíamos calculado, acá está, es 1 menos S por la velocidad sincrónica, así que en realidad si ustedes reemplazan, se llega fácilmente a que también se puede terminar utilizando esto, ¿ya? Ya quédense con estas ecuaciones. Estas de acá son las principales en este caso de acá, que se tienen que usar. Ya, pasemos a otro ejercicio, el ejercicio 2, ¿ya? Este ya es únicamente juego de potencia. Me pide entonces, tengo un motor de inducción trifásico de 480 volts, 60 Hz y 50 HP, al cual se le suministran 60 amperes con un factor de potencia de 0.85. Claro, Ya listo, gracias. ya. Y entonces de acá, bueno, me dice que las pérdidas de cobre del estator, así que ahí tenemos el dato del tiro, pérdidas del cobre en el estator es igual a 2K. Aquí me dicen mira, fíjense que me dicen las pérdidas del cobre del estator, así que esto yo lo asumo al tiro como que es la pérdida trifásica, ¿ya? No, en este caso es trifásico directamente. Y las pérdidas en el cobre en el rotor son 700 watts. Entonces, pérdidas en el cobre en el rotor son 700 watts. Después, de nuevo, las pérdidas por fricción y rozamiento con el aire son 60 Hz. Pérdidas, roce y ventilación, 60 Hz. 60 Hz, 60 watts. Y las pérdidas en el núcleo son igual a 1800. Harto. Las misceláneas las desprecio. Entonces me pide determinar la potencia en el entrehierro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a copiar este diagrama de acá porque este diagrama es el que nos sirve. Así que esto es, lo copio y nos vamos para acá. Ya. Me dice, potencia del entrehierro, ¿cómo lo calculo? Bueno, mirando el diagrama, esto va a ser A. Mirando el diagrama, la potencia, bueno, aquí entrehierro lo ponen IH porque está en el libro, pero quedémoslo con, bueno, puede ser cualquier otro, ¿ya? La potencia en el entrehierro va a estar dada por la potencia de entrada, Pin, menos la potencia, bueno, menos las pérdidas por el cobre, menos las pérdidas por el núcleo. Así que calculemos la potencia de entrada. Pues, ¿cómo la calculamos? Eh, bueno, asumamos que está funcionando con valores nominales. Así que esto sería 480. Recuerden que esto es de línea. Esto es corriente y tensión de línea. Así que esto sería raíz de 3, 480 por 60 y me da el factor de potencia. Así que recordemos que esto es potencia real, así que esto es por coseno del ángulo. Y todo este término de acá es 0.85. Así que esto sería raíz de 3 por 480 por 60, que es la corriente, por 0.85. ¿Y esto cuánto da? Sería SQRT3 por 480 por 60 por 0.85. Así que me da... esto lo he calculado, ¿no? Ya me da aproximadamente 42.4 kilowatts. Así que reemplacemos, pues esto de acá sería 42.4 kilowatts
menos las pérdidas en el cobre del estator, que las tengo, 2K, menos las pérdidas en el núcleo, que sería 1.8K. Así que, ¿qué obtengo acá? Bueno, sería 42.4 menos 2 menos 1.8. Obtengo que la potencia en el gap, en el entrehierro, sería 38.6 kilowatts. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende este desarrollo, no? Ya. Siguiente, potencia convertida. Acá está. Ya, gracias. ¿Cómo lo calculo? Bueno, P, la potencia convertida, va a ser igual a la potencia en el entrehierro menos las pérdidas del cobre en el rotor. Así que esto me lo dan. Es sencillo, así que esto sería 38.6K menos 0.7K. ¿Y cuánto da eso? 38.6 menos 0.7. Bueno, eso da aproximadamente 37.3. Punto 9, perdón. Bien. Ya, pues. Potencia de salida. Lo mismo. Recordemos que la potencia de salida es la resta de todas las pérdidas. Así que esto sería C. Potencia de salida será igual a la potencia de entrada menos las pérdidas CUR. Pérdida. Bueno, vamos por orden. Si la primera es pérdida por estator, ¿cierto? Pérdidas CU de estator. Pérdidas por el núcleo. Y pérdidas CU rotor. Hasta acá, ¿cierto? Hasta acá tenemos esto. Luego me queda considerar las pérdidas por roce y ventilación, ¿cierto? Que estos serían, están acá. No voy a agregar aquí esta ecuación, aquí me faltó, en realidad no es la potencia de salida, hasta ahí nomás. Eh, y por último, las pérdidas por roce y ventilación. Bueno, hasta acá ya lo calculamos, de hecho hasta acá está calculado. Hasta acá también, porque en realidad esto de acá, todo este término de acá, es la potencia convertida. ¿Sí? Lo teníamos arriba. Potencia convertida. Así que esto sería 37.9K menos las pérdidas de roce y ventilación. ¿Dónde están? 600. Así que esto sería 0.6K. ¿Y cuánto da? Bueno, 37.3 watts. Kilowatts. ¿Y la eficiencia de la máquina, por último? D. Pero ¿y las P sub R? ¿Dónde quedaron? Mira, fíjate que para las pérdidas convertidas, que es esta, yo ya consideré el P sub R. Porque aquí, pérdida pero sí, las pérdidas en el estator se transfiere todo como pérdida, como potencia en el entrehierro. A esto le resto las pérdidas CUR y ahí obtengo la potencia convertida. Entonces eso ya lo teníamos, está considerado acá. Ya, entonces la D, que es la eficiencia, ya esto es sencillo, potencia de salida, o Pout, partido en Pin por 100. ¿Y cuánto da?
37.3 partido en, con la potencia de entrada, 42.4%. ¿Y cuánto va a dar esto? Bueno, va a dar aproximadamente 87.9. Y ahí está. Ya. ¿Alguna duda? Bueno, esto es para que... bueno, es importante entender esto porque ustedes con esto pueden ir calculando y de hecho se ve también en el próximo ejercicio que se puede utilizar para poder calcular rápidamente las potencias, ¿sí? El ejercicio que viene ahora es más entrete porque ya ustedes vamos, con este vamos directamente al modelo ya. Eh, pero en este caso lo vamos a revisar la otra semana porque ahora tengo que ir a almorzar porque tengo una reunión pronto y no había almorzado. Así que